Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, viernes 12 de enero del 2024. En este día vamos a ver la materia de programación de la materia de tecnología superior en electricidad. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan los estudiantes. Hola, buenas tardes. Márquez, por favor, ayúdeme avisando a sus compañeros que ya se pueden ir uniendo, por favor. Ya, profesor, ya les aviso. Listo, ok, gracias. Vamos a esperar unos minutitos mientras se van conectando.
Buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, estamos esperando unos minutitos mientras se van conectando el resto de sus compañeros para continuar con la clase, ¿sí? Esperemos que bueno, vamos a esperar unos 5 minutos más. 3:40 iniciamos, ¿sí? Entonces, por favor, esperen un momentito más, avisen a sus compañeros que se unan para iniciar la clase. Buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, en 2 minutos iniciamos, ¿sí?
Listo, buenas tardes, estimados estudiantes. Ahora sí vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Antes de esto, voy a tomar una pequeña captura de lo de la clase de hoy. Listo. Ahora sí. En la clase del día de ayer, como vimos lo que fue la estructura de repetición inexacta. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? El día de hoy vamos a ver la estructura de repetición exacta. Ayer vimos la estructura de repetición inexacta, las dos, la while y la do while. Vimos la gran diferencia entre la una y la otra, ¿cierto? Ahora vamos a la estructura de repetición exacta. ¿Cuál es esta de aquí? ¿Sí? Nos dice la estructura de repetición exacta, denominada como for, ¿sí? Significa decir que se va a realizar para, ¿sí? Entonces, la sentencia normalmente es lo que le indica, ¿no? Entonces, tenemos una variable contadora, en este caso va a ser la variable i, en donde esta va a servir como contadora. Se le inicializa con el valor de 0 y va a ir separado con el punto y coma. Dentro de ese punto y coma va a ir la condición. Normalmente la condición es el valor de i, que va a ir aumentando progresivamente de 1 en 1 hasta llegar al tope, que va a ser la otra variable que va a servir como control de esa i. Cada vez que ingrese, mientras esa condición lo permita, va a ir aumentando de 1 en 1, ¿sí? Hace las acciones que debe realizar y aumenta. Sale y vuelve a entrar. Siempre y cuando que la condición lo permita. Cada vez que la condición lo permita, va a ingresar y va a ir aumentando de 1 en 1 hasta llegar al tope de la condición y ahí ya terminaría o sale, ¿sí? ¿Por qué se dice que es exacta? Porque esa tiene un valor fijo. Es decir, si decimos 10, cumple 10 ingresos, no más, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a hacer el siguiente problema. ¿Qué nos dice el siguiente problema? Nos dice, desarrollar un algoritmo que muestre por pantalla los primeros n números naturales, considerando al 0 como primer número natural. ¿Sí? El único dato de entrada que recibe el algoritmo es el valor de n, que el usuario deberá ingresar por teclado. Luego la salida será 0, 1, 2, punto suspensivo, n-2, n-1. Es decir, que si el usuario ingresa el valor de 3, entonces la salida del algoritmo será 0, 1, 2. ¿Sí? Ten en cuenta que este es el primer valor, el segundo y el tercero. ¿Sí? Y si el usuario ingresa el valor de 5, la salida será 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ten en cuenta que esto es 1, 2, 3, 4, 5 valores. ¿Estamos? ¿Se ha entendido lo que se va a realizar? Sí, profe. Ya, listo. Es decir, que si ingresamos, por ejemplo, el número 10, nos va a contar desde el 0 hasta el 9, ¿sí? Es decir, se va a hacer una sucesión. Listo. Nos dice, para resolver el algoritmo utilizaremos la variable i, ¿sí? Cuyo valor inicial será 0, lo que les estaba indicando, siempre se lo inicializa en 0. Luego mostramos su valor y lo incrementamos para que pase a ser 1. Si repetimos esta operación mientras que i sea menor que n, tendremos resuelto el problema, ¿sí? Ahí tenemos. ¿Sí? Vamos a realizarlo en el PCI para luego programar. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar como for. Vamos a hacer el diagrama. Entonces, como nombre del algoritmo, le vamos a colocar for.
Lo primero que vamos a solicitar es que el usuario ingrese un valor entero. ¿Sí? Si ingresa el valor entero, en este caso es n. ¿Sí? Y vamos a usar la gráfica del for. Esta gráfica de aquí, por favor, apréndansela, porque también es muy probable que vayan en el examen, ¿no? Ya vimos que la primera que tiene la condición es el while, o mientras. La que tiene primero la parte de la caja del proceso y luego la condición es el do while, repetir hasta. Y el último que tenemos acá es el for. Listo. Ahí tenemos el for. Entonces, ¿qué va aquí? Nos dice identificador de la variable. Sería la variable i, solamente i. En el sitio de acá abajo, ¿qué pasó? Ya. Aquí nos dice valor inicial. Si ustedes se dan cuenta, acá abajo nos dice valor inicial para el contador. En este caso va a ser 0, ¿sí? Aquí nos dice paso, incremento del contador por cada iteración, ¿sí? Incremento del contador. Va a ser 1, va a ser el incremento. Y acá, valor final del contador. Sería n menos 1, ¿sí? Listo. Debe ser n menor que i, ¿sí? Pero no lo podemos controlar, ¿sí? Listo. Y luego lo que nos toca es imprimir el valor de i. Listo. Vamos a ejecutar. Dice que, por ejemplo, si ingresamos el valor de 3, nos debe demostrar 0, 1, 2, ¿cierto? Ahí está. 0, 1, 2, ¿sí? Si ingresamos el valor de 5, debe mostrar 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Ahí tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Si mostramos el valor de 10, debe ser el valor de 9. Hasta el 9, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud, chicos? No, profesor. ¿Todo claro? Listo. Un ratito, por favor, para continuar un segundito.
Listo, chicos. Entonces ahí ya tenemos listo, resuelto lo que es el for. Ahora sí, vamos a pasar, bueno, vamos a guardarlo. Doblar Ignacio Negerman. Listo. Ahora sí. Ahora vamos acá el pseudocódigo y vamos a resolver el pseudocódigo ya con el programa. Nombre for. En clase ARE voy a abrir el programa de la clase anterior, de la clase de ayer, para copiar lo que es la parte del encabezado. Listo. Entonces copiamos el encabezado. La más se va a llamar for. Listo. Vamos a necesitar solo una variable que va a ser n. Ponemos igual a 0. Vamos a solicitar el ingreso de un valor entero. Listo. Y aquí ya comienza la estructura. Ah, bueno, perdón. Hacemos el ingreso de la variable n. Y ahora sí hacemos lo que tiene que ver con el for. ¿Sí? En donde el for debe de ser la variable i inicializada en 0, que i sea menor o igual que n, y el incremento de i más más. ¿Sí? Listo. Y ahí lo que hacemos es enviar a imprimir i. Eso era todo, ¿cierto? Revisemos el pseudocódigo. Tenemos ingrese el valor entero, leer n, aquí está el for, i es igual a 0 hasta n menor que 1, que quiere decir i menor o igual que n, y escribir i. ¿Sí? Es lo que tenemos ahí. Ejecutamos. Necesitamos el valor de 3, de ser 0, 1, 2. Ajá. Ya. ¿Por qué me sale? ¿Por qué me sale? No me sale el 0. Sí. A ver, sí me está saliendo el 0. Déjame ver un ratito. Ah, ya, sí me está haciendo el 0. Me parece que le puse menor o igual que n. Solamente debe ser menor que n. ¿Sí? Listo. Ahí sí. Borro esto. Y ahí sí. Ingreso 3. Ahí tenemos 0, 1, 2. Ingreso 5. Lo que nos indicaba 0, 1, 2, 3, 4. Y el último, por ejemplo, 10. Y ahí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí.
¿En qué ejercicios o cuándo podemos utilizar el for? Por ejemplo, si queremos hacer la tabla de multiplicar, ¿sí? Entonces, ya nos ayudamos con el contador de y vamos haciendo la multiplicación y vamos imprimiendo la multiplicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede escribir, ingrese el valor entero para realizar la tabla de multiplicación de, y ahí, por ejemplo, ingresa el 5 y comienza a multiplicar. 0 por tal, 0 por tanto, 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 y listo, ¿ya? Entonces, ahí podemos hacer que, es decir, y sea hasta máximo 11 o 12, y el valor de 5 que es el que va a estar operando, ¿sí? Entonces, ahí podemos utilizar este tipo de estructura. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? ¿Está claro? No, profesor. ¿Estamos claros o hay alguna duda? No, profesor. Ya, listo. Entonces, recuerden que igual esta parte de aquí lo van a hacer, ¿sí? Como tarea para la siguiente clase. Ya en el aula virtual, como les había indicado, como les envié el mensaje, ayer a las 5 ya les tenía todo subido. Hoy sí voy a demorar un poquito más porque después de ustedes tengo que dar clases a otra carrera. No se voy a demorar un poquito más en subir los videos, ¿sí? La actividad de tarea Sí, profesor. va a ser lo mismo, es decir, replicar lo mismo que estaban ahorita viendo, hacerlo ustedes, ¿sí? Listo. Sí, profesor, le quería hacer si la tarea número 6 si puede dar plazo para subirla ya mismo, porque allá no la puede terminar. La tarea 6 tienen hasta hoy día. Será hasta hoy día, hasta la 1, Ya, de ahí yo se las amplié hasta el domingo, hasta este domingo. no, no está plegada, a la 5 nomás la. 5 y 6, déjenme revisar. Aquí Profesor, está, puede habilitar la tarea 4 también, profe, ya por están favor. todas habilitadas. Todas están A mí me falta habilitadas la el día tarea 6. domingo. La 4, profesor, puede habilitar. Todas están habilitadas. A ver, aquí está la 6. Ya, muchísimas gracias, profe. Ya, ok. La 6. Ayer La yo les 4 también. habilité. La 6 me falta a mí, esa tendrá que verla Aquí hasta hoy día, está. hasta la 1. Sí. Aquí está. Fecha límite hasta el 14 de enero. ¿Sí? Sí, hasta el domingo. Todas están habilitadas hasta el domingo. Ya, listo, profe. Eso es. Todas las tareas las habilité. La 4 también la habilité. 4, 5 y 6 las habilité. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Las que están haciendo como réplica de la clase, como la 4, la 7, esa la estoy poniendo como práctica, ¿sí? No como tarea, como autónomo, ¿sí? Porque es replicar lo que estamos haciendo en clase. Las autónomas son en cambio las que estoy enviando a hacer en casa, ¿sí? Es bueno, ahí un poquito medio discrepo con la configuración que ponen arriba, es decir, directamente del CENESID, porque le dan mayor validez a la práctica. Mientras que la tarea, el autónomo, debería ser un poquito más alto, ya que ahí es donde se deja la actividad, la tarea, que es donde hay que pensar un poco más. Pero bueno, lo que hacemos es solamente acatar disposición y colocar la misma puntuación que nos dice. Entonces, la práctica ya saben que vale 2,5, trabajo autónomo vale 1,5. Entonces, tenemos la práctica que es la tarea 4, ¿sí? Y la práctica tarea 7, que es la de ayer, y hoy que también les voy a dejar como tarea que va a ser una práctica que va a ser la 8, que es lo que acabo de hacer ahorita, el for, y lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio, ¿sí? Listo. Con esto de aquí hemos terminado lo que son las estructuras de repetición, chicos. Ahora, así como también se envió como tarea la estructura de selección anidada, vamos a hacer en cambio en clase una estructura de repetición anidada. ¿Qué significa anidado? Significa que podemos trabajar
con diferentes estructuras dentro de una misma estructura, en este caso, de repetición. Esta clase aquí ya les había dado lo que eran los contadores. Sabemos que un contador es el que va a incrementar una variable, se mantiene la misma variable, ¿sí? Y va sumando de uno en uno. ¿Sí? Aquí hay un pequeño ejercicio, ¿sí? Esto no lo vamos a hacer. Solamente se lo ve en el for. Tenemos los acumuladores, que en cambio son variables que, como su nombre lo dice, va a ir acumulando. ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? La X, por ejemplo, se mantenía la X igual a X más 1. El acumulador, en cambio, es igual a X más una variable que va a servir como valor de ingreso, que es la que va a acumular, que en este caso la N. ¿Sí? Listo, en este caso no voy a hacer este ejercicio de aquí. Y vamos a ir directamente a lo que es la estructura de de repetición anidada. Creo que era este. Aquí se utiliza, no, aquí se utiliza un sumador y un acumulador. Aquí no lo vamos a utilizar tampoco ahorita. Y vamos a ir directamente a este de aquí. Listo, a ver, este de aquí. Aquí tenemos un for. Aquí solamente tenemos un if. No. Exprimo. Aquí tenemos también un if. Aquí está. Vamos a hacer este ejercicio aquí, una estructura de repetición anidada. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando una estructura de repetición encierra otra estructura de repetición, decimos que son estructuras anidadas. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a hacer? Nos dice, desarrollar un algoritmo que muestre los primeros n números primos, siendo n un valor que debe de ingresar el usuario. Análisis. En este algoritmo, el usuario ingresará la cantidad de n números primos que quiere ver. Por ejemplo, si n es 5, entonces el programa debe mostrar los primeros 5 números primos, es decir, 1, 2, 3, 5 y 7. Y ten en cuenta, ¿qué son los números primos? Los números primos son los que son divisibles para sí mismo y para la unidad, ¿cierto? Entonces, nos dice, la estrategia aquí será mantener dos contadores que llamaremos num y con. A num lo vamos a inicializar en 1 y lo usaremos para evaluar si su valor actual es primo. Luego lo incrementaremos. Cada vez que determinemos que num es primo, tenemos que mostrarlo e incrementar a con. Por lo tanto, con contará la cantidad de números primos que hemos mostrado hasta el momento. Para implementar esta estrategia utilizaremos dos ciclos de repetición anidada. El ciclo interno iterará entre 2 y num menos 1 para determinar si el valor de num es primo o no, utilizando el mismo algoritmo del problema anterior. El ciclo externo iterará mientras que con sea menor que n. Este ciclo controlará que mostremos exactamente los primeros n números primos. Aquí tenemos el ejercicio ya resuelto, el diagrama de Nash-Schneider. Entonces, tenemos que se ingrese el valor de n, inicializamos la variable num en A1 y con A0. Entonces, la variable n es la variable que se ingresa, ¿sí? Entonces, con, como equivale a 0,
debe de llegar hasta que sea menor que n. Aquí se maneja una variable como booleana. Es primo igual a true. Y aquí comienza la estructura de repetición, el for. Entonces me dice for en donde inicializa i con 2 y nos dice si i es menor que num. ¿Cuánto valía num? Valía 1, ¿sí? Es decir, va a manejar esas dos cosas, que i sea menor que num y si es primo, ¿sí? Y el valor de i va a ir aumentando, ¿sí? Se dan cuenta, ahí inicializa en 2, por lo cual va a ser, ¿sí? Num va a seguir siendo menor que 2, ¿cierto? Que vale i. ¿Sí? A ver. I equivale a 2 y num, perdón, vale 1. Si i es menor que num, ¿sí? Y es primo, hace aquello. Ya. Estamos bien. Entonces aquí saca el módulo de num, ¿sí? Sobre i, que vale 2. Si es igual a 0, entonces primo es falso, ¿sí? Y acá nos manda, verifica, ¿sí? Aquí en cambio es un if, en donde verifica si es primo. Si es primo, entonces muestra num y a con lo que hace es aumentarle 1, ¿sí? Y luego lo que hace al final de todo esto, a num le aumenta 1 y vuelve a repetir esta sentencia, ¿sí? Mientras con sea menor que n, se repite todo esto. Entonces aquí tenemos una estructura while y dentro del while tenemos un for, ¿sí? Entonces, habiendo explicado este ejercicio, nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar para hacer la solución del menú, ¿sí? Listo, nos desconectamos por favor para podernos volver a conectar.